Hola, ¿qué tal amigos? Richard de Tarot Las Cartas No Mienten y estoy aquí para hacer lo que es una lectura especial. Más que lectura es una canalización. Pensaba entregártelo el día lunes, pero viendo las circunstancias intento adelantar lo que es esta canalización. Es una canalización para ver cuál ha sido tu vida pasada anteriormente, ya que estamos lo que es en esta fecha, febrero, la fecha del amor, San Valentín, etcétera, etcétera, y esta vez es la oportunidad para Leo, mi querido leoncito, cariño. Este tipo de canalización lo voy a hacer con el tarot Z. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a papá Dios y al universo, mi querido Leo. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Salió una carta. Leo. Vale. Tenemos lo que es la carta del 7 de oros. Quiero que tú mires a este personaje y sobre todo las estructuras, Leo. Las estructuras. Si te das cuenta, el ambiente nos hablan de un ambiente moderno. Quiere decir, mi querido Leo, que tu reencarnación ha sido hace poco. Ha sido hace poco. Se está centrando de hace poco. Quizá de repente, yo que sé, hace 30, 40 años atrás, más no. Más no, Leo. Porque aquí las estructuras son estructuras modernas. Son muy modernas estas estructuras. Pero aquí yo veo, Leo, que muchos de ustedes tuvieron que salir huyendo de ese lugar. Huyendo. Quizás porque pasó algo natural, quizás de repente porque enfrentó algún tipo de conflicto. Tú has tenido que salir huyendo de ahí, ¿vale? Este mensaje, tómalo de una forma general, Leo. De una forma general. Muchos de vosotros, Leo, en esa vida pasada, lamentablemente perdiste todo. Casi todo, te puedo decir. No sé por qué siento, Leo, por las heridas, por las marcas que estoy viendo aquí, por el rostro que está quemado. No sé por qué siento, mi querido Leo, que muchos de ustedes posiblemente vienen de Japón. De Japón, sinceramente. O en un lugar donde posiblemente cayó algo que prácticamente arrasó con todo y te dejó huellas, te dejó marcas, Leo. Entonces, ustedes, mi querido Leo, y esto ha sido hace poco, o sea, no tiene ni 100 años esto. No tiene ni 100 años, pero las construcciones no eran tan antiguas, eran modernas. Yo estoy viendo aquí que eran modernas, pero no sé por qué siento, Leo, que para muchos de ustedes su vida está relacionado con el Oriente, con Japón. Está relacionado ahí, Leo, ¿vale? Vale. Esta carta, mi querido Leo, me dice también que ustedes eran prósperos. Prósperos. Económicamente, en esa época estaban muy bien. Muy bien. Quizás ahora también tú estás bien económicamente, pero algunos quizás están tratando de salir adelante, mi querido leoncito, ¿vale? ¿Por qué te digo esto? Porque si tú te das cuenta, la cara de este personaje está quemado, su ropa está roto, toda esa ciudad está como destruido. Y aquí no ves tú ni cañones, ni gente armada, no. Es como que hubiera caído algo y ha arrasado todo, Leo. Ha arrasado todo. Si tú de repente me dices, Richard, ahora que lo dices, mi familia pues tiene, yo que sé, orígenes japoneses. Puede ser el caso también. Ahora que lo dices, a mí me llama mucho la cultura japonesa. Me llama mucho, ¿vale? Su forma de vivir, su disciplina. Quisiera inclusive conocer también. O he estado de viaje por Japón y me ha encantado. Digo Japón porque allí es donde se utilizó este tipo de armamento, por decir así, ¿no? Ahí fue donde se utilizó. Pero también puede ser que a lo mejor viene de un lugar donde hay conflictos. Tú vienes de un lugar donde ha habido conflicto, pero me inclino mucho en Japón. Me inclino mucho. No sé por qué tengo esa intuición. Vamos acá más cartas, Leo. Mira, cariño. No, es Japón. Mira, el sol naciente. Esta imagen
siempre, siempre me ha recordado a una película que yo vi, a una película que era Los Hijos del Sol, si no me equivoco. Es una película de los 80, de los 90, Los Hijos del Sol, en la cual un niño de padres británicos que estaban en Japón, todos se van porque prácticamente empiezan a recuperar su territorio y el niño se queda. El niño se queda y tiene que, como se dice, sobrevivir ante esta situación. Me recuerda mucho, mucho, mucho. Y si tú te das cuenta, Leo, fíjate. Aquí este personaje tiene un bastón delante, pero detrás parece como que tiene una espada samurái. Date cuenta, Leo. Date cuenta, Leo, corazón. A lo mejor, tú no has sido japonés, japonesa, has sido, yo que sé, británico o de otra nacionalidad, pero tú has estado en ese país. Tu última reencarnación, tú has estado en ese país, Leo. Tú has estado, tu vida, tu última vida viene de ahí, o está enlazado con Japón, cariño. Ha salido esta carta, más claro no puede ser. Más claro no puede ser, Leo. Y mira, hay un sol incandescente y todo está desolado. Este personaje está solo y parece mucho a un samurái. Parece mucho a un samurái, Leo. Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? Me sale lo que es la carta del 10 de oros. Mira. Sale una marca, dice TDK, un conflicto, pero sale una marca TDK. Fíjate muy bien en la pared. Sale una marca TDK. No sé por qué a mí me recuerda mucho a la marca de las fotos. No puedo decirlo por aquí, pero me recuerda mucho. Y dice Sanjo o Sanio. No. Está claro, Leo. Está claro que tú vienes de ahí. Tu última reencarnación fue ahí, Leo. Fue ahí. Está claro, cariño. Una invasión. ¿Ves? Una invasión. Está claro, Leo. Tú vienes de ahí. Vamos a ver qué más me dicen, mi querido Leo. Vamos a ver. La carta del as de espadas, Leo. Tú has sido una persona y en otra vida, muy pasado, siglos anteriores, es que mira lo que me sale, Leo. Una espada, Leo. Es como que me está recordando mucho a esa época. Tú has sido un guerrero, tú has sido una guerrera, cariño. Y es como que siempre te lleva al mismo lugar. Entonces, tú tienes que vivir algo todavía. Si tienes la oportunidad de viajar a Japón, a lo mejor te vas a reencontrar contigo mismo. O empieza, yo qué sé, ¿por qué tengo esa curiosidad? ¿Por qué me gustan los kimonos? Yo qué sé, cariño. ¿Por qué me gusta el sushi? ¿Por qué no? Pero tu vida está relacionado. Tú has sido un guerrero, una guerrera, pero con ese lugar, ¿vale? En Japón. Japón, cariño, está clarísimo. Te salen muchas espadas. Voy a barajear, Leo. Vamos a ver, ¿qué más me dicen, Leo? Vamos a ver. ¿Qué más me dice mi querido Leo? Vamos a ver, ¿qué más me dicen? La carta del as de copas, Leo. Actualmente, mi querido Leo, en tu presente, es como que tú quieres una oportunidad, posiblemente de remediar todo lo negativo. Puede ser que tú me dices, Richard, pero yo estoy haciendo las cosas bien, pero tu alma, Leo, a lo mejor como tú estabas en esa época de conflicto, puede ser que en su momento, en esa época, tú sentías culpa, Leo. Culpa. Toda guerra no es bueno. Las guerras no son buenas. Gane quien gane, no son buenas. No, todos salimos perjudicados. Todos, ¿vale? Entonces, siento como que muchos de ustedes, mi querido Leo, buscan como el perdón. Buscan como que hacer las cosas diferente, Leo.
Tu vida actual es hacer las cosas diferente, mi querido leoncito. Quizá de repente, por esas circunstancias de la vida que tú has vivido, quizá por eso tú tienes un carácter muy fuerte, quizá de repente por eso también eres muy terco, muy terca también. Puede ser el caso, Leo, ¿vale? Puede ser el caso. Pero a mí me dicen, es importante que Leo haga ahora las cosas diferente. Es importante, corazón, que te alejes de lugares donde hay conflicto. Aléjate, porque tu alma necesita cambios, Leo. Cambios. Necesitas algo verdadero, un amor verdadero, una familia verdadera. Necesitas algo diferente, Leo. Algo diferente. La carta del 3 de Pentáculos. Algunos de ustedes, mi querido Leo, en base a esto, que quedó, como se puede decir, una trauma en tu vida, muchos de vosotros, mi querido leoncito, se refugiaron lo que es en la religión. Se refugiaron de repente en hacer obras de bien, porque aquí está representado como si fuera un sacerdote y está dentro de una iglesia, Leo. De una iglesia. Muchos de vosotros han intentado cambiar su destino, han intentado, como se dice, remediar cosas, porque quizá de repente algunos de ustedes han dirigido conflictos que en ese momento pues estabas ciego o por las circunstancias tenías que defenderte, pero luego te arrepentiste, Leo. Por eso que muchos de ustedes quizás en la actualidad me dice Richard, yo estoy muy apegada a lo que es en la religión, yo tengo fe en lo que es en la parte espiritual, inclusive visito yo que sé Roma, el papado, ¿no? Soy muy creyente, también puede ser el caso, Leo. ¿Por qué te pasa esto, Leo? Porque tu alma de una forma inconsciente te dice que tienes que cambiar las energías, como que estás arrastrando algo que te remuerde la conciencia, Leo. Te remuerde la conciencia. No digo que tú seas mala persona, no, pero está como plasmado ahí. Vida tras vida, tú tienes como que quemar karma. Esa es la palabra, quemar karma, Leo. Tienes que hacer el bien ahora. Ese es el propósito que te dice. Leo tiene que empezar a hacer el bien. Leo tiene que cambiar las cosas. Y si tú, mi querido Leo, me dice Richard, yo siento que no me atrae la cultura japonesa. A lo mejor, porque si tú te das cuenta, la vestimenta de este personaje también tiene como una vestimenta como si fuera, yo que sé, un americano, un inglés. Fíjate muy bien. Los rasgos también. Fíjate muy bien, Leo. A lo mejor muchos de ustedes, cariño, han sido partícipes de que suceda esa gran tragedia. A lo mejor tú has estado, yo que sé, en el avión. El Elena Gay creo que era, ¿no? Elena Gay. Algo así, el nombre, ¿vale? A lo mejor tú has sido el piloto, tú has sido la persona que dio la orden. Pero está relacionado con esto, Leo, tu vida. Dime tú, mi querido Leo, si a lo mejor de repente cuando tú miras este tipo de películas, a lo mejor, yo qué sé, te entra como una nostalgia, una tristeza, no entiendes por qué las cosas terminaron así. Recuerda que ahora tú eres otro, tú eres otra, pero queda plasmado en tu alma esto. Queda plasmado, Leo, ¿vale? Entonces, tú tienes que buscar la relación, lo que ha pasado en tu vida. Tú vienes de ese lugar, de esos conflictos, Leo. O simplemente tus orígenes están en esos lugares. ¿En Japón? En Japón. Yo me inclino más en Japón, ¿vale? Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta del 9 de bastos. Siento, mi querido Leo, que esta situación te ha llevado muchas veces quizás a que tu carácter se vaya amoldando. Muchas veces tú te portas muy frío, muy fría con los demás o con tu entorno también. A lo mejor tú me dices, me gustaría cambiar, me gustaría ser diferente, pero ni yo mismo entiendo por qué me porto así. Porque luego te das cuenta, luego reflexionas, ¿estaré haciendo mal las cosas? ¿Habré hecho bien? Pero tampoco te justificas, quizá por el orgullo, ¿no? No tienes por qué sentirte mal, pero siento que todos esos sucesos te ha llevado a ti a que muchas veces te portes frío o fría, Leo.
te ha llevado eso, ¿vale? Pero no es porque tú seas mala persona. No, simplemente que has vivido circunstancias que marcan, Leo, en la vida. Vamos a ver. Vamos a ver, Leo. Mira, la carta del 2 de copas. Siento, mi querido Leo, que en base a esto, lo que ha pasado en tu vida pasada, tú a veces tienes como un poco de miedo o de temor, quizás, como se dice, envejecer solo o sola. O muchos de vosotros, Leo, terminan por separarse de su pareja, cuando tu anhelo es envejecer al costado de una persona. Es tu anhelo, pero lamentablemente tengo lo que es la carta del 9 de bastos. A lo mejor tu carácter, a lo mejor te topas con personas insensibles, personas frías, por eso que tú tienes que quemar karma. Tienes que quemar karma, haz el bien, ayuda a alguna persona, yo que sé, a superar un obstáculo, da consejos. A veces no es necesario que tú ayudes económicamente a una persona, puedes ayudar escuchando a una persona y no ser indiferente a su dolor, Leo. Sé que estamos en una época en la cual vivimos a 1000 por hora, Leo. Estamos en una gran batalla. Todo el mundo quiere, como se dice, rescatarse a sí mismo. Pero tú tienes que quemar karma, Leo. Tú tienes que empezar a hacer algo para cambiar esto, porque me dan a entender como que también en la vida de ustedes cargan una culpa, Leo. Una culpa que luego muchos de ustedes han pedido perdón, porque aquí es una oportunidad. Aquí el contacto con Dios, Leo. Y seguro que Dios te ha perdonado, pero es como que en tu alma sigue cargando culpa, Leo. Sigue cargando culpa, ¿vale? Entonces, tú lo que tienes que hacer es, haz el bien. Haz el bien, escucha a tu prójimo, habla con tu prójimo. Si está en tus posibilidades ayudar, ayuda. Si no, pues escuchando también. A veces una palabra de aliento, cariño, es suficiente para que una persona se recupere, para que una persona recupere su paz, su tranquilidad. Tú vienes de ahí. Tu pasado, Leo, ha sido muy conflictivo, ¿vale? Pero eso no quiere decir que Papá Dios no haya perdonado. Eso no quiere decir, pero tu pasado ha sido muy conflictivo. Quizá por eso tu carácter está moldeado como está actualmente. Quizá por eso a veces te portas un poco frío, un poco fría con los demás. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, Leo. Vamos a ver signos. ¿Qué me dicen? Me sale Aries, Tauro, Cáncer, otra vez Cáncer, Sagitario y Acuario. Signos con los cuales de repente tú estás lidiando o personas con las cuales tú te has portado frío o fría. Vamos a ver. Iniciales. Estas iniciales también pueden coincidir en tu nombre, tu apellido, tu apelativo, cualquier letra o de la persona con la cual tú estás lidiando. La letra J, la letra H, la letra Q, la letra F, la letra G, la letra M o W, la letra R y la letra C. Mensaje del oráculo, Leo. Mensaje del oráculo, mi querido Leo. Mensaje del oráculo, mi querido Leo. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? Dice, amor romántico. El número 28 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. Entonces, corazón, muchos de ustedes van a empezar a vivir en este tiempo un amor fantástico. Sé que ustedes, mi querido Leo, la mayoría, no sé qué pasa, será por su carácter, será porque a lo mejor no es la persona ideal. Muchos de ustedes están en constantemente separación. Te estás separando constantemente de la persona que te gusta o con la persona con la cual tú de repente tienes proyectos, anhelos, Leo. Pero en esta vida, Leo, tú vas a vivir un amor romántico. Por eso te recomiendo que vayas quemando karma. Ve haciendo el bien. Deja de ser tan frío, tan fría, Leo. De esta manera vas a encontrar a tu alma o a tu llama gemela.
es esto, corazón. Esto es lo que te dice el oráculo. Pero tienes que cambiar un poquito tu carácter. Tu carácter te están diciendo. Siento que tu carácter está amoldeado quizás por lo que tú has pasado en vidas pasadas, mi querido leoncito. Espero que te haya gustado esta canalización, cariño. Gracias por tu apoyo. Hasta la vista y sé feliz. Pues yo te recomiendo que vayas a Japón. O a lo mejor me dice Richard, recién me lo dice, pero esto ya lo sabía. Quizás. O tú de repente, cariño, tienes orígenes japoneses también. Puede ser el caso, ¿vale? Hasta la vista, Leo. Bendiciones de corazón.